Hola Claudio, ¿cómo estás? Hola, Juan Carlos, bien, muy bien. Buenos días. Buenos días a los del Pacífico, ¿no? A nosotros en el Atlántico, de este o del otro lado del charco, buenas tardes. Sí, aquí ya buenas noches casi Ya ya. casi buenas noches ahí, sí. Sí, bueno, como estamos en verano, bueno, en primavera, todavía es de día, son las 6 de la tarde ahora mismo. Se estira un Y claro, poquito. Estaba escuchando el testimonio de Juan José y hay una cuestión que es muy triste, que es cuando las personas en general no creen, no son escépticos en relación a la electrosensibilidad. Y hay algunas experiencias que son relativamente fáciles de hacer para que cualquier persona con cualquier grado de sensibilidad vea efectos. Una es visitar alguna estación, un transmisor, una torre de radio AM. Debe haber algunas potentes, por lo menos en algunos lugares en España, no conozco, pero aquí en el sur de Brasil tenemos transmisores muy potentes para competir, porque estamos cerca de la frontera, con los transmisores argentinos, por el público. sí, sí, Entonces, sí, sí. las radios del sur de Brasil están autorizadas a trabajar con una potencia más alta. Y aquí es Ostras. muy común usar alambre como cercas de alambre. Sí, Y esos hilos de alambre metálicos reciben la onda electromagnética de la radio y vibran, solo que claro, no pueden vibrar tan rápido cuanto la onda portadora, la onda principal, terminan vibrando, reproduciendo, haciendo un filtro pasabajas, reproduciendo el sonido. Si uno llega a una de esas cercas y se acerca a 20 escucho la centímetros, radio, eso escucha la radio, me ha pasado a mí. escucha el locutor. Entonces, si alguien es escéptico, dice, no pasa nada, que lo pongan a hacer una prueba de esas para ver cómo mueve el mundo, cómo mueve. eh, otro efecto que es muy fácil de percibir es en las subestaciones de energía, donde llegan las líneas de alta tensión y se distribuyen las líneas de alta tensión, en fin, para los barrios, en general por una cuestión de incendios y de riesgos de incendios, porque están los aceites de los transformadores, en fin, y las chispas que pueden salir en los diferentes elementos de la instalación. eh, el piso es hecho con pedregullo, con piedras, pequeñas piedras, que vibran, que vibran en los 50 o 60 Hz. Vibran y uno escucha el trrr de las piedras moviéndose o vibrando por la energía del campo electromagnético. Entonces, eh, eh, es importante que las personas que conviven con quien es electrosensible y que están un poco cansados o escépticos o pensando que hay un componente eh, de repente psicológico, que es grande, bueno, que esas personas hagan esas pruebas para ellos ver que no es tan así, que hay efectos en la naturaleza que uno percibe, que son muy inmediatos de percibir. Es un test que cualquiera puede hacer. Entonces, incluso muchas personas, si permanecen al lado de alguna de esas instalaciones durante un tiempo un poquito más grande, van a tener sensaciones de náuseas, sensaciones en fin, los que tenemos obturaciones de los años 60 o 70 metálicas todavía, vamos a sentir la vibración, Sí, algo sí. parecido a cuando uno entra en una cama de resonancia electromagnética, en un test mecánico. Pero bueno, hecho este aparte para comentar No, 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 está muy bien, concepto, Claudio, está muy bien. Eh, eh, ¿Tienes alguna presentación para poner o cómo? no, estaba pensando en hacer algo, comentar algunos tópicos y de repente, si tú me permites compartir la pantalla, abrir en algunos Sí, momentos y mostrar algunas imágenes o lo algunos que sí videos. que prefiero que tú expliques quién es Claudio Enrique Fernández Rodríguez, porque vamos a empezar por aquí, porque yo os puedo decir que de aquí es un crack, pero de los cracks, ¿eh? Estamos hablando de una persona que entiende de el teléfono que nos ponemos aquí, esta persona entiende de lo que está y nos va a explicar todo esto que a veces se nos escapa de que, bueno, ¿qué hay en esto, en esta cajita y por qué es tan dañino? Y bueno, todos estos temas. ¿Qué emite y cómo lo hace? Te Adelante, Claudio. agradezco, Juan Carlos.
Bueno, mi nombre es Claudio Fernández, soy ingeniero electrónico y trabajo con telecomunicaciones. Tuve una experiencia rápida en radiodifusión y en telefonía en los años 90, pero desde 1998 y ya van un par de años de esto. Entonces soy profesor en la universidad y en el Instituto Federal, soy profesor de ingeniería eléctrica. Y mi línea de investigación ha sido a lo largo de estos casi 30 años, sobre efectos biológicos de teléfonos celulares. Un poco a veces la línea va, en el inicio la línea iba en desarrollarle el método matemático y el modelo matemático para hacer esas simulaciones. Hasta si puedo compartir mi pantalla, muestro una. ¿Puedo hacer eso? Sí, sí, tanto tienes ahí la ventanita para compartir. Voy a compartir la pantalla entera, que es más fácil de administrar, y les muestro una simulación. Muy bien. Entonces, uno de los primeros trabajos fue hacer el método matemático para ver, siguiendo las ecuaciones de Maxwell, que son las ecuaciones que gobiernan el electromagnetismo, calcular la propagación de las ondas electromagnéticas, en el caso de los celulares, sobre la cabeza de personas en el uso más tradicional del teléfono celular, en el modo de escuchar con el teléfono pegado a la oreja. Entonces, la imagen que están viendo con colores, los colores representan diferentes niveles de campo, blanco y amarillo los más altos y los azules los niveles más bajos. Esta imagen es de una línea de trabajo que tuvimos muy intensa, pero también a lo largo de mucho tiempo, para discutir que las normas de seguridad, porque las hay normas que definen cuál es el máximo de radiación que una persona puede recibir o podría recibir, bueno, que esas normas no consideran la diferencia entre un niño a la izquierda, si no está espejado, ¿no? En la cabeza más chica, aquí es un corte de medio sesgado de la cabeza para hacerlo por el eje del teléfono celular. Y la cabeza más grande es de un adulto. Y creo que es bastante visible que las ondas penetran más, o bastante más, en el niño que en el adulto. Vivo en Brasil hace muchísimo tiempo, en realidad soy brasilero de nacimiento, fronterizo con Uruguay, entonces se me van a escapar portuguesismos, cualquier cosa. No, Si por a la favor. mano, me cortás y me traducís, Joan, por favor. Nieto de gallegos, en realidad de asturianos del Muy oeste de bien. Asturias, ¿no? Que hablaban Valve, ¿no? Hablaban Bable, sí, Bable, sí, señor. algo medio mezclado. Bueno, esto es una línea de trabajo que tuvimos después, por ahí por 2010, tuvimos accesos a programas profesionales, pero hasta 2010 teníamos que desarrollar los códigos para hacer este tipo de trabajos. En el 2010 ya había códigos profesionales para, por ejemplo, el proyecto de antenas, y empezamos a usar esos códigos en modelos que no había en modelos que nosotros desarrollábamos. Entonces, por ejemplo, este modelo de la grande de la derecha es un modelo comercial, el modelo de la izquierda es un modelo hecho a partir de una resonancia que se hizo específicamente para esto, mi hijo Diego, que hoy tiene 30 y algunos años. Lo hizo cuando tenía, creo que 9 años de edad. Para hacer el modelo matemático. Entonces también desarrollamos los modelos de cuerpos y de cabezas para hacer estos estudios. Y teníamos esta discusión de que si la norma fue hecha a partir de mediciones, si la norma fue hecha a partir de mediciones solicitadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos, en realidad de la aeronáutica de Estados Unidos en la década del 90, fueron hechas por un grupo que después trabajó en Inglaterra mucho tiempo, que la investigadora jefe o los investigadores jefes son Sami y Camila Gabriel. Eso fue hecho con medidas
en reclutas saludables, jóvenes en general, de la Fuerza Aérea Norteamericana, en una gran mayoría hombres, ¿no?, de sexo masculino, y adultos jóvenes y saludables. Y nosotros discutíamos que, bueno, que si se llegó a algún acuerdo, independiente de después llegar a discutir el valor de esos límites. Pero si eso fue hecho en un estudio de adultos, bueno, si uno compara con un niño que tiene dimensiones más finas, por ejemplo, del cráneo, entonces la protección que el cráneo ofrece a la entrada de la onda electromagnética en un niño con un cráneo un poquito más fino es reducida, y después la propagación de la onda depende de esas ecuaciones que están simuladas en estas imágenes, pero depende también de las características del medio, de la materia. Y la materia, o los tejidos biológicos de los seres más jóvenes, digamos que es más húmeda o tiene una cantidad de líquido más grande y tiene más sales disueltas, y eso hace que la onda electromagnética se deforme más sobre ese tejido que sobre un tejido, digamos, más seco, más adulto. Eh, y esa comparación entre las características de los tejidos fue muy demostrada, muy bien demostrada, con muchos trabajos en mediciones en diferentes animales, en ratas de laboratorio, conejos, cerdos, en fin, hechas por otro grupo también de Inglaterra, liderados por una investigadora que se llama Azadeh Payman. Entonces, una de las cosas que nosotros hacíamos es, bueno, entonces en vez de usar el parámetro normal para la conductividad eléctrica o la permeabilidad eléctrica, que son esos parámetros que dicen cuánto el campo electromagnético penetra en ese tejido, en vez de usar el mismo parámetro en un adulto y en un niño, si uno hace un aumento del parámetro en los niños, proporcional a lo que ocurre en cerdos, conejos y ratones, que aumenta significativamente esos parámetros, eso aumenta la penetración y la absorción de la onda electromagnética en los tejidos de los más jóvenes. A partir de eso hay un problema ético, un problema de salud, porque la norma entonces protege menos a los niños que a los adultos. Eso fue una discusión académica que fue muy larga. En 2015 tuvimos una serie de artículos de tipo de respuesta a algunos investigadores defendiendo que no, que la diferencia era pequeña, era insignificante, y otros defendiendo que, bueno, que existía, que era mensurable esa diferencia y que tenía que ser por lo menos incorporada en las normas, esa diferencia. Y bueno, y eso fue una serie de trabajos más o menos hasta el 2015. En el 2015 hicimos algunos trabajos y bueno, y siguiendo un poco mi presentación en conjunto con EHT, Environmental Health Trust, una organización liderada por Deborah Davis, que muchos conocerán, y también trabajos en conjunto con Gandhi, que fue el primer trabajo. En realidad, mi primer publicación, que es del 98, fue un poco reproduciendo trabajos de Om Gandhi del 96, comparando la penetración en modelos también de niños y de adultos. Esto tiene entonces, decía, un problema de salud y un problema ético en relación a las normas que regulan, y es un problema técnico, porque la mayor parte de la energía de la batería de nuestro aparato, del celular, cuando uno lo usa pegado al cuerpo, la mayor parte de esa energía penetra en nuestros cuerpos y no sigue viaje y no sirve para la comunicación. Y cómo los tejidos tienen una permisividad, permiten un campo eléctrico más grande que el aire, que el espacio abierto, es más de la mitad de la energía, es más de la mitad de la carga de la batería que se usa para calentar nuestros tejidos, para perturbar nuestros tejidos, y menos de la mitad de la energía que se usa para la comunicación. Entonces, una línea de trabajo que tenemos y mantenemos es el desarrollo de antenas
que sean más independientes, que sean menos sensibles a la persona, a la presencia de la persona hablando o usando esas antenas. O sea, serían antenas para usar por ejemplo, en sensores que uno usa en la ropa, sensores incluso biomédicos y también de telefonía. Y, y en general, bueno, eso es lo que hemos hecho. Yo soy socio de la I3C, de la Sociedad de Microondas, Tecnologías y Técnicas, MTTS, de la Sociedad Brasilera de Microondas y Optoelectrónica. Participo de organizaciones como EHT, ¿no? Y de Environmental Health Trust, el ICBE EMF, que es otra organización que se ha dedicado a producir trabajos científicos también discutiendo los límites de seguridad de las normas, de CIPRASEM, que es muy motivada por Rodolfo Tusset, que va a estar aquí mañana. Entonces, mi experiencia es un poco esa. De repente, si podemos conversar o dialogar de algunos tópicos que sean más interesantes. Pero Sí, no, para, vale. bueno, dime y... Sí, no, antes de que se me olvide el tema, ¿qué opinas del índice SAR? ¿Tú qué opinas de esa maquiavélica, tú sabes, alerta Phonegate del doctor Mararacci en Francia, que es una organización que se dedica a coger los teléfonos móviles, medirlos y luego verificar de que no emiten lo que el escándalo con el iPhone 12 y otros 20 y pico de teléfonos móviles que han ido retirando porque sobrepasaban esa medida, esa norma, que solo son 6 minutos, si no estoy mal enfocado, de prueba en una masa de gelatina. O sea. Sí. Bueno, ahora incluso estamos trabajando en un paper, en una investigación para discutir de nuevo esos alcances de esa métrica, de esa medida, de ese SAR, que es una tasa de absorción, es cuánto se absorbe de energía por, digamos, centímetro cúbico. Es por gramos, pero gramos con la densidad del material se transforma en centímetros cúbicos, en volumen. Y eso es muy limitado. Es apenas uno de los efectos. Eso reconoce apenas el aumento de temperatura. Es una norma que está relacionada con el aumento de temperatura, ¿no? Es como decir que, o sea, eso lo dice la norma del ICNIRP, declara en la primera página, esta norma apenas reconoce el efecto de calentamiento. O sea, reconocemos que las ondas electromagnéticas solo sirven para el horno de microondas. No existe la radio, no existe la televisión, no existen los radares, no existen otras ondas Error más grande. Las ondas electromagnéticas solo sirven para el horno de microondas que calienta la comida. Empieza por ahí. Entonces, SAR es una métrica, es una forma de medir más directa no, en realidad es indirecta, pero más simple, más fácil de medir, técnicamente más fácil de medir para los ingenieros, aumento de temperatura, solo eso. No mide más, nada más. Y el aumento de temperatura, el transiente, el tiempo en que la temperatura lleva hasta estabilizarse con los sistemas de control que tenemos de temperatura en el organismo, por la perfusión de la sangre, por la circulación de la sangre, en fin, dilatación de venas, poros, sudoración, el tiempo es un tiempo de más o menos 6 minutos. Entonces, la norma dice, vamos a limitar la exposición a un aumento de 1 grado de temperatura, o sea, una fiebre de 38 grados, después de 6 minutos. Después, si sigue con fiebre el día entero o si sigue con fiebre 1 o 2 minutos, tampoco le importa eso a la norma. Entonces, la norma solo calcula eso. Es una norma muy limitada. Muy limitada en relación a efectos de salud, porque hay trabajos, hay muchísimos trabajos que muestran efectos de la onda electromagnética
efectos en los organismos biológicos. Hay efectos que son mecanismos muy simples. Bueno, el primero es que nosotros vemos. Lo que nosotros vemos es una onda electromagnética que es la que nosotros llamamos de visible. Para nosotros es visible, para otros seres no es visible. Hay otros seres que ven en infrarrojo o en ultravioleta, dependiendo un poco de la época en que la evolución colocó esos seres, los sensores de ondas electromagnéticas. Los tiburones incluso son sensibles o reconocen campos eléctricos de muy bajas frecuencias. Son los campeones de la electrosensibilidad, en el término que decimos. Y los insectos, como se desarrollaron muchos millones de años antes que nosotros, reconocen reflejos de luces que hoy son ultravioletas, porque cuando se desarrollaron era la radiación que el Sol emitía en aquella época. Nosotros vemos muy bien la radiación que el Sol, nuestro Sol, emite en este momento, en esta época, porque tenemos una evolución relativamente reciente, ¿no? Entonces, mecanismos de interacción de la onda electromagnética con nuestros cuerpos hay, empezando por la visión, empezando por la pigmentación. Cuando vamos a la playa nos quedamos más, nos bronceamos, en fin. Nadie puede dudar de eso. Hay mecanismos de calentamientos, tipo el tejido, no sé, el pecho de pollo que ponemos en el horno electromagnético es un tejido muy parecido a, no sé, a nuestra mano, y se calienta, se fríe literalmente, no hay dudas de eso. Hay un trabajo muy interesante de un grupo de los años 90 ya, de un grupo del país de Gales, de Pomeraniec, es uno de los autores, que coloca, digamos, agua de mar con las noctilucas, aquellos seres microscópicos, unicelulares, que provocan la fluorescencia de las olas de la playa, del mar, cuando llegan las olas, ¿no? Que uno ve florecer o brillar un poco. Y lo que hace, de forma muy resumida, el trabajo de Pomeray, que es muy antiguo, es colocar a circular, digamos, estos seres unicelulares y medir con un medidor de luz, ¿no? Con un fotodiodo, medidor de luz, medir cuánto esos seres están emitiendo de luz. Y ahí, prende un celular a 30 metros de distancia y esos seres automáticamente brillan más, o sea, reconocen la energía de la onda electromagnética del celular, de las microondas del celular, del teléfono celular, del teléfono móvil, reconocen esa energía y responden brillando más. Y eso es por una reacción descubierto, que es por una reacción de una enzima, de una proteína, en realidad, de choque térmico que nosotros tenemos y que nos hace reaccionar. Entonces, hay otras reacciones de nuestro organismo que no son tan evidentes como la visión o, en fin, el calor o uno broncearse al sol, pero que nuestro organismo tiene mecanismos que son reconocidos de respuesta. Ahí la pregunta siguiente es, bueno, ¿eso implica en algún riesgo? Y la respuesta es que sí, que implican algún riesgo. Hay estudios hechos, principalmente un grupo de Suecia, pero en otros países también, como el de Hardell, que compara la incidencia de tumores con la lateralidad, con el lado que la persona usa el celular. Entonces, son estudios hechos muchas veces en hospitales, cuando el paciente ya llega con un tumor y le hacen un tumor cerebral y le hacen una serie de preguntas, y en el medio de esas preguntas ustedes
zurdo o derecho, no sé, usted usa la mano derecha o la izquierda y usa teléfono celular, cuánto tiempo, y terminan haciendo una correlación de que las personas que declaran que usan celular mucho tiempo y con la derecha tienen los tumores del lado derecho, y aquellos que dicen que usan el teléfono con la mano izquierda y en fin, y usan mucho el teléfono, tienen los tumores del lado izquierdo. Entonces es un indicio bastante grande. Eh, pero eso es en, en poblaciones que ya están eh, que ya fueron, digamos, pacientes de médicos o de neurólogos por problemas de este tipo. Entonces, eh, precisaría más evidencias y hay más evidencias. Hay hay estadísticas en muchos países. En Brasil tenemos una estadística bastante definida desde los años 70 hasta hoy en día, siguiendo la mortalidad por diferentes tipos de tumores. Y para casi cualquier tipo de tumor, la mortalidad o se mantiene eh, o disminuye muy lentamente. En algunos casos aumenta también un poco lentamente. Cuando disminuye es relativamente sencillo hacer alguna correlación, por ejemplo, en tumores del tracto respiratorio van disminuyendo muy de a poco a lo largo de los años, porque hay desde los años 70 políticas para reducir el consumo de cigarros y de tabacos, entonces se justifica por ese motivo una disminución más o menos constante, muy chica de ese tipo de tumores. Otros aumentan un poco y de repente se asocian a la alimentación, que es muy importante, como decía Juan José antes, a la nutrición, al uso de agrotóxicos en la comida, en fin, y de repente aumentan muy poquito algunos tumores. El único tipo de tumor que tiene un comportamiento diferente, totalmente diferente, es el de tumores cerebrales, que hasta más o menos la mitad de la década de 90 tiene oscilaciones con alguna estabilidad, y a partir de las décadas de 90 sube y no para de subir. Y eso duplica o triplica o cuadruplica la incidencia de tumores desde los años 70, 80 hasta los años 2000, 2010, 2020. Los tumores cerebrales aumentan mucho más que cualquier otro tipo de tumor. Y si, si vamos a darle la razón a los abogados o a los ingenieros de las empresas de telefonía celular, no hay motivo, no se sabe por qué este aumento. Es algo muy raro eso, que no se sepa por qué este aumento. Yo me acuerdo que en los años 80 hubo un aumento de un tipo de tumor muy raro, un aumento de 2 o 3 veces de un tipo de tumor muy raro de piel, y que en poco tiempo dos grupos de investigación independientes, separados, creo que era uno en Francia y otro en Estados Unidos, eh, eh, descubrieron que ese tipo de tumor estaba siendo favorecido por el virus de SIDA que identificaron en aquella época. Entonces, es muy raro que teniendo ese aumento de tantas veces de los tumores cerebrales, no se haya descubierto ninguna causa. Y una de las posibles causas es la telefonía celular. Hay un trabajo que empieza en el 2016 del Colegio Ramazzini en Bolonia, en Italia, que, en fin, diferentes participantes, Fiorella Belpoggi, que ingresó a la ICBE-EMF muy recientemente, es una de las autoras que lidera este estudio, que lo que hacen es irradiar ratas de laboratorios en diferentes condiciones, algunas expuestas al Roundup, al glifosato, que es un veneno muy usado en la alimentación. Supongo que en Europa estará prohibido, pero en el tercer mundo no, que es un veneno que algunos granos alterados genéticamente
que son vendidos por la empresa, resisten mucho a ese veneno. Los otros granos, los otros cereales no resisten, pero tampoco las hierbas que invaden la plantación no resisten a ese veneno, pero el grano alterado genéticamente resiste a dosis brutales de ese veneno. Y entonces se autoriza el uso de esa dosis gigantesca del veneno en algunas plantaciones, soja, trigos, en fin, arroz, y poniendo en contacto a las ratas con ese veneno y la onda electromagnética, bueno, ahí sí disparan la incidencia de tumores en esas ratas. Las ratas que tienen solo la onda electromagnética tienen un aumento de tumores. Las ratas que tienen solo el producto químico tienen un aumento de tumores, pero aquellas que tienen los dos efectos aumentan brutalmente la incidencia de tumores. Y eso tiene un mecanismo, porque es importante entender cuál es el mecanismo por detrás de ese resultado. Que ese mecanismo es algo que cualquier estudiante de primer años o de preparatorios de biología o de medicina o de hasta fisioterapia conoce, o primero o segundo año conoce, que es la dilatación de algunos poros, la electroporación por campo eléctrico. Eso es usado, por ejemplo, para radioterapia y quimioterapia, para quimioterapia. Entonces, para evitar darle al paciente una dosis de química muy, muy grande para que esa cantidad sea la suficiente para hacer efecto en un tumor, para matar un tumor presente, lo que se hace en muchos casos, la solución o lo indicado, ¿no?, del tratamiento indicado es irradiar con ondas electromagnéticas la posición del tumor, y ahí el químico, la química que se coloca en la quimioterapia consigue ser más absorbida en la zona que fue irradiada por ondas electromagnéticas. Bueno, nosotros somos irradiados constantemente y de cuerpo entero por ondas electromagnéticas. Entonces, si comemos eventualmente productos que tienen estos químicos, que son reconocidamente un riesgo a la salud, ese riesgo aumenta. Y hay que decir algo que no sé si es evidente para todos, pero en el caso de los productos químicos, los agrotóxicos, los productos herbicidas o para aumentar la producción agrícola, no es la esencia del producto, no es la esencia. Si yo puedo ir a una feria orgánica o al corredor de los orgánicos en el supermercado y comprar un tomate orgánico que no tuvo ningún pesticida, ningún herbicida fue colocado en ese tomate. Y puede quedar el resto una producción con herbicidas para tener una producción más grande, para baratear costos, en fin, tener alimentos para una población más grande eventualmente. Pero en el caso del teléfono celular, en los casos de los sensores, de los aparatos que se dicen inteligentes, que están comunicándose entre ellos, no es así. Yo no puedo comprar un teléfono celular sin onda electromagnética. No existe eso. La onda electromagnética es esencia de la comunicación, es la portadora que lleva la comunicación. No hay cómo buscar un teléfono celular, digamos, sin onda electromagnética. Puede ser con un nivel más bajo, que es justamente este trabajo de buscar, midiendo el SAR, medir un nivel más bajo, pero nunca va a poder ser sin onda electromagnética. Y eso lleva a la discusión ética, a hacer un equilibrio, un balance entre los beneficios de la comunicación, en fin, salva vidas, uno puede llamar una ambulancia, en fin, y los riesgos. Pero para tener un buen equilibrio entre el balance entre beneficios y riesgos, eso pasa por la información. Y hay una campaña muy, muy grande de desinformación. En ese sentido, darte las felicitaciones por el trabajo, porque
para que cada uno de nosotros pueda evaluar correctamente cuál es el beneficio que tengo de este producto, de este sistema, y cuál es el riesgo al que estoy sometido, uno tiene que conocer, saber, informarse, buscar reducir los riesgos, por ejemplo, usándolo a una distancia más grande. Juan José decía, hay que reconocer la fuente y alejarse de la fuente. Sí, es importante, y a veces alejarse un mínimo reduce la dosis mucho. Y también ver cuál es el beneficio que tenemos. Como cualquier, hay gente que asimila el uso de las comunicaciones y la telefonía celular hoy en día con un vicio de una droga. Y eso es algo que el mercado, el señor mercado de telecomunicaciones, lleva a eso. Porque para el mercado de telecomunicaciones es interesante que usemos más y más y más, un poco como el comerciante inglés de 1900 le interesaba vender más y más opio en el mercado chino. Sin mucha cuestión ética, es parte de la lógica del mercado vender más y más. Entonces, hoy en día, lo que nosotros usamos de telefonía celular, de internet, es en un porcentaje altísimo. Hace años había algunas mediciones, había un trabajo con algunas mediciones bastante consistentes, un modelo bastante serio, que colocaba que más del 80% de lo que transitaba en la red era pornografía, discursos de odios, eran cosas totalmente inútiles, ¿no? O sea, Entonces, O sea, resumiendo, el teléfono móvil, como el inventor que inventó el teléfono móvil, que quería, por ejemplo, si iba a la montaña, eso es lo que decía él en un principio, que al final acabó trabajando para la compañía en cuestión. eh, o sea, él decía, no, no, yo hice el teléfono móvil para comunicarme, sí, con mi señora o lo que sea, porque en la montaña pues no hay gabinas telefónicas. Eso es lo que decía en el año 73 o por ahí, o cuando estaba con este tema. Y la pregunta hoy en día es que prácticamente se utiliza el teléfono móvil más para estas cosas que comentas que no para hacer una llamada de voz, prácticamente, porque hemos pasado a un consumo que se hacía básicamente por el ordenador, un consumo, digamos, informático de Internet, hemos pasado a una cajita en la cual bueno, pues aquí tenemos el botón de apretar y tener el mundo a nuestros pies. Y a partir de ahí todo el mundo está enganchado en esto. Y ahí hay el consumo de apuestas deportivas, pornografía, y todos esos son datos. Y esos datos mueven miles de millones de dólares y de euros. Y claro, es muy difícil que se ponga, pues hay campañas de desinformación sobre este tema porque no interesa que tampoco se llegue al final de la calle para intentar solventar estos problemas, ¿no? sí, hay otros problemas derivados de eso, ¿no? Uno es que uno no sabe que hay un riesgo asociado y está exponiéndose a ese riesgo para cosas que no valen la pena. Si no hubiera ningún riesgo, bueno, de repente quedarse mirando cualquier cosa o, en fin, pudiera ser, pero si uno sabe que hay un riesgo asociado al uso de las comunicaciones inalámbricas, eh, creo que mucha gente dejaría o reduciría el uso Sí, de muchas cosas. totalmente. Eso me parece que es básico, que es importante. Y por otro lado, habría un esfuerzo de las empresas para reducir esto, por ejemplo, colocando antenas que hoy se colocan antenas para direccionar al usuario para ahorrar energía o para tener menos interferencia y para poder tener un canal para servir a otra persona, a otro usuario. Entonces, las estaciones de radio base, muchas estaciones de radio bases, consiguen direccionar el foco de comunicación, que tradicionalmente es distribuido en todas las direcciones, consiguen direccionarlo en la dirección de donde está el cliente hablando por ese canal de comunicación, con la intención de liberar ese canal para comunicar con otro cliente en otra dirección diferente.
¿no? Para poder tener más clientes al mismo tiempo. Pero eso podría estar hecho en el aparato, en el móvil, que viera en qué dirección está emitiendo la energía, si está siendo absorbida por el cuerpo y no sirve para telecomunicación, o si hay alguna otra dirección donde puedo emitir más energía O sea, y no seleccionar, digamos, más, las digamos, direcciones. que sea una cosa, digamos, más aprovechada. Y también sería un ahorro también en el gasto enorme que tiene ahora mismo el sistema de telecomunicaciones inalámbrico, ¿no? Sí, o sea, te ahorra la batería, mejora la comunicación y reduce el riesgo a la salud. Tiene todo, pero no hay una presión. Tipo, hay tecnología para hacer eso, se estudian, hay muchísimos trabajos mostrando este tipo de antenas, pero no hay una presión de mercado para que las empresas coloquen, que usen ese tipo de antenas. Sí, y mi pregunta, ahora hablando de los terminales, porque ahora se me ha venido a la de esto, ¿tú te recuerdas de los teléfonos que llevaban una antena exterior? Sí, sí, claro. La extendías y tal. Ahora llevamos todos las antenas en el lateral, creo yo que van, y algunos llevan hasta 6, si no me equivoco. La pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Una antena externa? Porque también había terminales que se le conectaba una antena extensible que tú con un cable, yo lo he tenido este teléfono, lo ponías más lejos y era como una peana pequeñita con una antena y emitías allá. O sea, todo eso alejabas un poquito evidentemente era solo para llamar los teléfonos que te estoy hablando de una edad de que solo servían para llamar, pero ¿crees que sería interesante que los terminales volvieran a tener este tipo desde el punto de la reducción del impacto en el cuerpo? ¿Cómo lo ves esto? No, creo, hasta puede ser cualquier poquito que uno se aumente la distancia, los niveles de campo se reducen mucho. Cuando uno está lejos de la antena, si uno duplica la distancia, por ejemplo, si estoy a 1 metro de la antena y me voy a 2 metros de la antena, la cantidad de energía que recibo reduce 4 veces con el Sí, cuadrado exacto. de la distancia. Pero cuando uno está muy cerca de la antena, la cantidad de energía que uno reduce cae con la cuarta potencia, no con el doble, no con el cuadrado, cae con la cuarta potencia. Entonces, cuando uno está muy cerca de la antena, muy poquito que uno se aleje reduce, porque el efecto de la permeabilidad magnética, que es esa característica del material que como que chupa el campo electromagnético, cuando uno se aleja también disminuye. Entonces, disminuye muy rápidamente el campo. Si uno puede alejarse, por ejemplo, a la distancia de usar imagen y viva voz, pasar de estar a, no sé, a pocos centímetros de las glándulas salivares, que ha habido un pequeño aumento de tumores, pasar de estar a 1 o 2 centímetros del cerebro a estar a 30 centímetros, me parece una reducción bastante significativa que aparentemente es muy interesante. El hecho de tener la antena separada, móvil o externa, o las antenas fijas, es un aumento, digamos, de 1 centímetro para 2. Es un aumento interesante, pero mucho más interesante es viva voz y tener una O sea, distancia. que esta práctica sería prohibitiva porque es que parece que estemos utilizando el teléfono como si fuera el teléfono de cable que teníamos en casa, porque me parece que el ser humano no ha evolucionado en este punto. Nos hemos quedado con esto, pero es que aquí no hay cable. Aquí tiene que haber una energía que la tienes a pocos milímetros o centímetros como que de la cabeza, de todo este lado de acá, y lo que tú bien dices produce este tema, ¿no? Me gustó mucho verte agarrar el celular, porque lo que acabas de hacer es poner una distancia de Sí, 1 centímetro, forzando una distancia con el dedo. Entonces, si no hay más remedio, si hay que atender el celular porque hay que atender y no estoy con el auricular cerca, en fin, y no puedo poner en viva voz, es una práctica muy interesante esa de poner el propio dedo para alejar un poquito el celular, por lo menos. En Francia bueno, los chinos sacaron una ventosa que separaba los 2,5 que decía la ley, que recomendaban los franceses para esto. O sea,
Y yo digo, ¿en serio que tienen que sacar un plastiquito? Entonces quiere decir que aquí hay tema. Pero al final todo es un negocio y al final se ha perdido esta distancia, que al final, lo que dices tú, si separamos, por poco que separemos, ya baja bastante de lo que hacemos normalmente, ¿no? Porque tampoco tenemos una educación sobre este tema. Sí, o sea, la práctica hasta podría ser esa. Uno atiende de esta forma y es, bueno, si va a demorar, si es una llamada de 15 segundos, respóndeme tal cosa que te mandé por texto, bueno, bien, sí, ya te respondo, ¿no? Que fue lo que hicimos ahora, una hora atrás, ¿no? Eh, me, pero si es, no, vamos a hablar, o en fin, o es mi hijo, mi nieto, voy a hablar, bueno, vamos a imagen, vamos a viva voz, vamos a una distancia más grande, no puede ser permanecer mucho tiempo. Y esas son medidas que cada uno puede hacer. Es una frase que Deborah Davis dice mucho, es eso, es el tiempo es, cuanto más tiempo, el tiempo es nuestro enemigo, cuanto más tiempo peor, y la distancia es nuestra amiga, cuanto más distante mejor. Entonces, uno tener conciencia para reducir los tiempos de exposición a lo mínimo necesario y aumentar la distancia a lo que sea razonable, ¿no? Esa sería la recomendación práctica, fácil hacer. Otra sería tratar de organizarse y presionar un poquito para tener antenas un poco mejores, para tener niveles de radiación más seguros, bajar los niveles de radiación. Sí. Tecnológicamente es posible. Es un tema de inversiones, al final siempre es lo mismo, ¿no? Sí. Y es algo que tiene que ser un acuerdo internacional. Tipo, un fabricante no puede unilateralmente bajar los niveles de radiación porque su aparato va a tener más dificultad de comunicación que los otros. Los otros le van a causar una interferencia muy grande. Entonces, hay una presión para que suban los niveles de radiación, los aparatos, porque este comunica, este es bueno, este escucho hasta bajo el agua. Pero no, con el mío hablo adentro del ascensor, estoy en el elevador y igual hablo. Estoy en un sarcófago de plomo y igual hablo. El mío es bueno. No, el mío emite una cantidad de energía brutal y por eso logra hablar, conectar en esas situaciones. Entonces, es un camino muy largo para tener un poco de conciencia en el sentido de ir bajando esos niveles. Es algo que tecnológicamente es posible y se ha hecho con otros elementos que eran fundamentales para la sociedad. La cantidad de azufre en la gasolina, en los combustibles de los coches ha disminuido desde un descontrol total en los años 50, 60. A partir de los años 70 hay un control y objetivos, unos límites de cantidad de plomo, de azufre en los combustibles que se usan en el transporte, reduciendo a lo largo de las décadas. Uno ve en las refinerías montañas de azufre que son retirados de la nafta, de la gasolina. ¿No? Bueno, pues oye, Claudio, de verdad que se ha pasado el tiempo volando prácticamente. Te agradezco un montón. Si quieres añadir algo más que tengas ahí en el tintero que creas tú que sea importante, pues adelante. Tenemos unos minutos más, pero ya está Rubí ahí esperándonos aquí detrás. No le voy a robar el tiempo a Rubí. Voy a agradecerte. Creo que intenté dar una visión un poco del punto de vista de la ingeniería. Y tanto. Siempre es un gusto hablar contigo de estos temas, la verdad. Y voy a tratar a este mundo, ¿no? Voy a tratar de seguir otras charlas, otras presentaciones, y en todo caso me vas a ver en el chat en algún momento, tal vez que pueda acompañarnos. Claudio, te agradezco un montón, de todo corazón. Muchísimas gracias por compartir tu conocimiento. Gracias, felicitaciones, suerte. Chao, chao.